Agenda Ciudadana con el diputado Luis Loaiza. Bienvenidas amigas y amigos de Agenda Ciudadana a su primer programa del año 2024. Para mí es un enorme honor y una gran satisfacción tener a un buen amigo, a un luchador que tiene muchos años en Mérida contribuyendo con su desarrollo, especialmente en el área jurídica. Es Robert Mundarain, abogado, fue coordinador regional de la defensa pública, es especialista en derecho penal, actualmente es defensor privado, es un hombre pues ligado a los medios tribunalicios, al medio judicial, a la judicatura venezolana, a la estructura jurisdiccional del Estado venezolano, antes como funcionario público, ahora como defensor privado. Robert, es un honor tenerte en Agenda Ciudadana, es un gusto tenerte aquí, esta es tu casa, y tenía mucho tiempo con deseos de que estuvieras por aquí y que pudiéramos conversar. Afortunadamente se dio en este momento, porque sí es importante que los venezolanos tengamos conciencia del funcionamiento del proceso penal en Venezuela. Y quién más que un hombre que le ha dedicado su vida a ese tema que nos pueda conversar sobre ello. ¿Cómo es el proceso penal en Venezuela actualmente? ¿Cómo lo ves tú ahora que estás en un plano de ejercicio libre de la profesión? Pero después de tantos años de experiencia, ¿cómo ves tú ese ámbito tan delicado que ha sido señalado múltiples veces, pero que pocas veces lo intentamos entender de la voz de un actor conocedor del tema? Bienvenidos a Agenda Ciudad. Bueno, muchísimas gracias por su invitación al programa, profesor Loaiza, a este programa tan interesante que le podría facilitar y es de mucha ayuda para la colectividad merideña y para la colectividad en general, pues porque en conocimiento de lo que es el proceso penal venezolano, muchas personas carecen pues de esa información que es tan necesaria. Por ejemplo, cuando tenemos a una persona que es detenida injustamente por los cuerpos policiales o que es en un momento determinado llevada desde su propia casa hacia un centro policial por alguna investigación que se esté realizando y que al desconocer cuál es el paso, el procedimiento a seguir, inmediatamente pues como en este mismo sistema buscamos inmediatamente un abogado que nos asesore, que nos lleve o guíe en este proceso que se nos está realizando en nuestra contra. El proceso penal venezolano, como usted lo acaba de manifestar, tiene un cambio muy emblemático, ¿no? Porque ha sido cambiado. La misma ley que nos rige, esa ley adjetiva llamada Código Orgánico Procesal Penal, ha sido ajustada a los requerimientos de la ciudadanía y de la evolución de todos los diferentes delitos que se han generado en el transcurso pues, del quehacer cotidiano. Vemos que tenemos un proceso penal militar, tenemos un proceso penal tenemos un proceso en la materia inquilinaria, tenemos un procedimiento civil, mercantil, tenemos un procedimiento incluso que ha traído bastante conmoción hoy en día, que es el proceso de violencia de géneros. Hoy en día, una parte muy importante dentro del proceso penal y que poco a poco se ha ido estructurando a las necesidades pues, de esas actuaciones por parte de los personeros principales en ese tipo de delitos llamado violencia de género. También tenemos en la parte de niños adolescentes la protección de niños adolescentes y la parte penal ordinaria del adolescente. Esos niños infractores, esos niños que requieren pues un régimen de visita, un régimen de convivencia familiar, todo eso englobado en un proceso que hoy en día requiere pues los servicios de un defensor. ¿Y funciona la Defensoría Pública? La Defensoría Pública, y te puedo hablar con mucha base y propiedad, pues vengo de esa institución, esa noble institución del sistema de administración de justicia, como ente dependiente pues, de un defensor público general que es designado por la Asamblea Nacional, pero con funciones muy específicas de coordinar, de llevar a cabo esta selección de defensores públicos. Lo puedo decir con mucha responsabilidad, es una institución que hoy en día abarca casi un 80-85% de los usuarios
que recurren a esta institución. Cuando nosotros hablamos de defensa pública, pensamos muchas veces que es la institución que requiere el usuario que carece de recursos económicos suficientes como para sufragar los gastos de un defensor privado. Pero ya hoy en día no lo es así. Ya hoy en día la gente busca la defensa pública por su grado académico, por su grado profesional que tiene dentro del sistema de administración de justicia, incluso por la cercanía que hay al quehacer cotidiano, que tenemos contacto más directo con el fiscal del Ministerio Público, con ese juez, con esas personas que integran ese órgano de administración de justicia profesionalmente. Lo digo profesionalmente porque no es que el defensor público usted lo ve en la calle con el abogado, con el fiscal, o lo ve en el circuito judicial con el juez, no, sino que tenemos ese contacto más directo en el sentido de que la cercanía que tiene ese ente dentro de lo que es el edificio jurisdiccional, el edificio de tribunales. Cuando se creó la institución, se creó con el propósito que dentro del circuito judicial, por la eficacia, por la inmediatez, quedara una oficina de la defensa pública. Hoy en día se ha ido expandiendo por las diversas materias que le acabo de mencionar, ya ese LOGNA, ya ese violencia de género, niños, adolescentes, penal ordinario, inquilinato, agrario, y ese proceso que se está llevando a cabo con esa rapidez, con esa inmediatez, se necesita inmediatamente a ese personaje fundamental en el sistema de administración de justicia, porque no pudiera llevarse a cabo un sistema de administración de justicia si no existe este personaje importante, que es el defensor, aquella persona que va a garantizar, que va a hacer valer ese debido proceso, esos medios de defensa más adecuados, ni siquiera para ganar el caso, sino para llegar a la verdad y realidad eficaz, la realidad verdadera de los hechos, que es la finalidad, el fin último pues del proceso que se está llevando a cabo. Por ejemplo, en el proceso penal, que es el tema pues que nos interesa en este momento, esa persona que es privada de la libertad, ¿qué es lo que nosotros necesitamos llevar a cabo? Llevar a cabo es la verdad de esa persona incursa en la comisión de un hecho punible. Y la verdad no es que salga en libertad porque se ha demostrado una mentira o una falsedad, no, sino porque se ha llegado a la realidad de los hechos a través de todas las fórmulas alternativas o de prosecución del proceso para dirimir en ese momento esa controversia y que se llegue a la realidad o a la verdad de los hechos para ser sancionado o ser absuelto de una causa por la cual se encuentra involucrado este personaje. Hay un tema que a mí me preocupa mucho y que creo que viene a colación de manera perfecta, y es el tema de detenciones o procesos en los que se va posponiendo el juicio y se pospone el juicio indefinidamente, de manera que hay presos que están esperando juicios y otros que están en juicio desde hace años. ¿Por qué opera esa desviación del proceso penal? Bueno, fíjese usted, profesor Loaiza, que hay diversos motivos que pueden conducir a que un proceso penal sea tardío. Yo voy a hablar tanto del privado de libertad, usted lo llama preso, ¿no? Yo lo llamo privado de la libertad, que es el nombre real por el que se le debe dar a esta persona, porque nosotros, o se escucha siempre, en lo cotidiano, es que tiene garantías el privado de la libertad, pero no la víctima. Pero es que la garantía de la víctima también es un derecho que se le garantiza en este nuevo proceso penal. Lo que pasa es que la víctima, para hacer valer su derecho, debe hacer acto de comparecencia al tribunal. Cuando esa víctima no hace acto de presencia al tribunal, nosotros por lo menos, o en el sistema de administración de justicia, se le permite que él agote ese derecho. Si él no agota ese derecho, nosotros le estaríamos violando el derecho a esa persona también. Entonces, al no venir, esa audiencia sería diferida, ¿verdad? No sé si se entiende, profesor. Otro de los medios que puede proceder pues a que se ponga un poquito tardío pues el proceso penal son los lapsos que a veces señala pues el mismo proceso penal. Por ejemplo, cuando una persona es privada preventivamente de la libertad, se le permiten 45 días dispuesto por la ley, para que en esos 45 días ese tiempo suficiente para llegar a la investigación del proceso, tanto la Fiscalía como la Defensoría, o como el defensor público o privado que sea, para que empleen las herramientas de defensa más adecuadas para buscar la verdad de esa detención.
y luego de esos 45 días se fija una audiencia preliminar, que es mínimo 15 días, máximo son 20 días, ¿verdad? Para que esa persona pueda en ese momento hacer valer su derecho en esa audiencia preliminar. Es decir, de esa acusación que se pueda presentar o acto conclusivo que se pueda presentar, ahora viene la etapa de dirimir tanto la parte acusadora como la parte defensoría los elementos que ellos consideraron en esos 45 días para que en esa audiencia preliminar se pueda admitir total, parcialmente o se pueda sobreseer esa investigación. Otra causa pudiera ser, hoy en día, bueno, hemos visto problemas pues en cuanto a problemas pues externos, pues que no tienen que ver nada con el proceso penal, traer a un detenido desde el centro de detención, el más cercano que nosotros tenemos aquí en San Juan de Lagunilla, ¿verdad? Traer a esa persona muchas veces no se cuenta, pues con los medios de transporte o con el combustible necesario para ese medio de transporte para poder hacer acto de presencia aquí en los tribunales de justicia. Eso también complica el proceso penal. Eso complica, y más que todo eso es una de las causas que más complican el proceso penal, la no llegada a tiempo, pues a las audiencias de estos privados de la libertad que se encuentran en un centro de detención preventiva y que no se hace eficaz, pues, las audiencias para las cuales se haya llevado a cabo, se haya llevado a efecto, pues, el proceso penal. Bueno, es bien interesante todo esto, pero y complejo, porque tiene uno que conocer el procedimiento, el proceso, la ley, etc. Es un tema complejo, del que mucho hablamos y pocos conocemos. Pero después de una gran experiencia, de tener muchos años de conocimiento de esa área, ¿cuál sería el balance que el doctor Robert Mundarain hace del proceso penal venezolano? ¿Hemos mejorado? ¿Hemos empeorado? ¿Se han producido avances? ¿O por el contrario, se ha retrocedido en cuanto al objetivo fundamental de todo el proceso, que es alcanzar la justicia? Bueno, yo creo que ya el solo hecho de la aplicación de un Código Orgánico Procesal Penal ha sido un avance, pues, en el sistema de administración de justicia. Antes teníamos un sistema muy inquisitivo, era un proceso penal que lo llevaba a cabo un juez, que al mismo tiempo era el fiscal y que al mismo tiempo era defensor. Hoy en día cada quien tiene su rol. Hoy en día el juez es el juez en la sala de audiencia, hoy en día el fiscal es el medio acusatorio, hoy en día el defensor es una persona capacitada para que se pueda llevar a cabo ese proceso penal de una persona incursa en un hecho punible. El solo hecho de ya tener las modificaciones necesarias que se le hayan hecho a esta ley adjetiva, llámese Código Orgánico Procesal Penal, es suficiente y es eficaz para que el administrador de esa justicia pueda de alguna manera hacer rápido, inmediato, el proceso que se lleva a cabo. Le pongo un ejemplo, profesor, por ejemplo, una institución llamada admisión de los hechos, o una institución que dentro del Código Orgánico Procesal Penal o el Código Adjetivo Penal se llama la suspensión condicional del proceso. Eso permite que el proceso no llegue a lo tardío, no llegue a esos años, 2 años que se debe llevar a cabo un proceso penal por la serie de complicaciones que puede existir, sino que una institución como la admisión de los hechos permite ser sancionado la persona, ¿verdad?, bajo la figura de valga nuevamente la palabra, de la admisión de los hechos, con la aplicación de una sanción acorde al delito cometido, disminuida de una tercera parte a la mitad, dependiendo de la gravedad del asunto. Así como también le puedo decir que dentro del proceso penal existe la suspensión condicional del proceso, que también es la culminación de un proceso por el cumplimiento de una serie de condiciones de obligatorio cumplimiento para que se lleve a cabo un sobreseimiento de la causa, una culminación del proceso penal. Hay otro tema de especial relevancia para los observadores externos como yo, que tiene que ver con la profesionalidad de los hombres y mujeres que están ocupándose de la búsqueda de la justicia. Porque ese dato es interesantísimo, que nos daba el doctor Robert Mundarain, el tema de que la Defensoría Pública ahora es un servicio profesional de calidad. Pero eso mismo está ocurriendo con el resto de los actores del proceso penal, jueces. Se ha profesionalizado la justicia en Venezuela al nivel de esperar de ella superiores niveles
de rendimiento, de búsqueda de la justicia? Bueno, profesor Loaiza, es una pregunta bastante hasta comprometedora, ¿no? Porque sí, como 27 años, 28 años casi, estuve dentro del sistema de administración de justicia. Sí, y ya pues estoy jubilado. Sí puedo decir con mucha responsabilidad que como todo proceso, siempre hay una parte perdidosa, siempre hay una parte que sale pues satisfactoria, que sale beneficiada. Y entonces esa parte perdidosa dice que malo es aquel. Y entonces, y viceversa, cuando el que sale ganando, dice el otro que el que está ganando es el más excelente, ¿verdad? Y es muy relativo, pues yo puedo decir con mucha responsabilidad, pues que los actores en el sistema, por lo menos en lo que me atañe aquí en la ciudad de Mérida, pues son excelentes profesionales, tanto la Fiscalía del Ministerio Público como la Defensa Pública, y pues el órgano administrador de la justicia, ese juez también es una persona bastante aplicada en cuanto al derecho, ¿verdad? Siempre van a existir sus aristas, siempre van a existir pues el que se queja, pues, y eso es algo muy notorio, porque si no, no existieran dos partes en el proceso, una parte perdidosa y una parte ganadora, y como lo insisto, siempre va a haber alguien que se va a quejar del otro, pero con mucha responsabilidad sí voy a decir que sí hay bastante profesionalismo, sí hay bastante estudiosos del derecho. Créanme que desde que yo estoy aquí en Mérida y veo que Mérida es una ciudad relativamente profesional, estudiantil, por donde uno pasa hay un edificio de la Universidad de los Andes, hay una facultad, siempre hay un nivel educativo bastante alto, pues que se merece pues esta ciudad por ser una ciudad estudiantil. Y todos, cada uno de los profesionales que ejercemos en el sistema de administración de justicia merideña, muchos hacen su especialización, muchos hacen su maestría, muchos hacen su doctorado, ya tenemos a doctores incluso dentro del circuito judicial y en muchos circuitos judiciales del país, porque también conociendo otros circuitos judiciales del país, siempre está una UDO, siempre está una Luz, siempre está una Universidad Central de Venezuela, siempre una Universidad de Carabobo, donde esas mismas personas, además de dar clases, también reciben clases. Por ejemplo, los que van a hacerse su especialización, los que van a hacer su maestría, consiguen a los mismos maestrantes, a los personeros que dan clases, son los mismos entes de la Administración de Justicia. Profesionalismo sí lo puedo decir con bastante responsabilidad. Son muchos los casos que conozco de gente en Mérida que ha estudiado, se ha profesionalizado, se ha especializado y que estudiaron ciencias políticas, derecho, eran funcionarios administrativos del Poder Judicial, luego entraron de lleno a desarrollar carrera profesional en el Poder Judicial. De manera que una universidad, una ciudad con una universidad como la Universidad de los Andes, un estado con esa posibilidad, tendría que efectivamente, como dice usted, doctor, tener un personal profesionalmente de primera. Bueno, yo creo que hemos tocado los elementos centrales que nos generan interés y que pueden ser desarrollados en un programa tan corto como este. No me queda sino agradecerle, doctor, su presencia, su solidaridad y además invitarlo permanentemente para que cuando tenga algún tema de interés sobre este y otros asuntos, pues pueda tener en Agenda Ciudadana una ventana de difusión, de proyección. Por mi parte, les agradezco su atención, les agradezco su paciencia y la voluntad de tener la posibilidad de escuchar una voz alterna a través de la Agenda Ciudadana. Muchas gracias. Gracias por su invitación.